Queridos papás y mamás, lo que os voy a contar hoy seguramente no os guste a muchos de vosotros, pero estoy viéndolo cada día. Es un error enorme que estoy viendo en muchos papás y mamás de adolescentes y por lo tanto me siento obligada a expresarlo aquí. Muchos padres y madres cuando tienen un hijo piensan que su hijo llegará a ser algo importante en la vida, ¿verdad? Tenemos grandes expectativas para él o para ella. Deseamos que sean personas con un futuro maravilloso, que sean importantes médicos, abogados, ingenieros, en fin, lo que hace 40 o 50 años les aseguraría un futuro en el que fueran respetados y admirados y a la vez ganaran suficiente dinero como para no preocuparse por llegar a fin de mes, ¿verdad? Pues papás y mamás, no podemos estar más equivocados hoy en día. En primer lugar, hoy, el ser abogado, por ejemplo, no asegura para nada un buen futuro. Hay abogados trabajando de camareros, sí, y de cualquier cosa que les dé de comer. Hoy en día hay demasiados universitarios. Eso no asegura el futuro en absoluto, y mucho menos la felicidad de nuestro hijo. Y lo peor que estoy viendo, y que me da mucha tristeza, es que muchos padres y madres pretenden que sus hijos consigan lo que ellos no han podido conseguir. ¿Estáis pensando realmente en vuestros hijos o estáis intentando y alentando a vuestros hijos a hacer lo que vosotros no habéis podido? ¿Crees que tienes una vida mediocre y pretendes que tu hijo solucione tus frustraciones? ¿Crees que tu hijo ha venido al mundo para que tú puedas de una vez por todas sentirte realizado a través de él? Tus frustraciones y tus fracasos son tuyos. Y tu hijo no tiene ninguna responsabilidad de ello. Tu hijo no es tú. No pretendas superar tus fracasos a través de él. Déjale elegir libremente su futuro. No desprecies sus gustos, su talento o su vocación. No significa que no podamos dar consejos a nuestros hijos, claro que sí. Pero de ninguna forma debemos tratar de manipularlos para que hagan lo que a nosotros nos hubiera gustado conseguir. Ellos son únicos e irrepetibles, con su propia personalidad e identidad. Nosotros solo somos sus padres y nuestra única responsabilidad es ayudarles a encontrar su vocación y ayudarles a potenciarla, apoyándoles y animándoles a luchar por lo que desean conseguir. Aunque a nosotros no nos guste o no nos parezca que es lo más acertado. Tu hijo debe de tener su vida, que no será la tuya. Debe luchar por sus objetivos, aunque no sean lo que a ti te gustaría. Tú ya has tenido tu oportunidad. Ahora le toca a tu hijo. Educar a un hijo no significa cambiarlo manipulándole hacia lo que nosotros queremos. Los hijos no se tienen para compensar nuestras carencias. Y mis queridos papás y mamás, todavía hay otra cosa que me causa más preocupación. Los padres que tienen una empresa y que quieren que sus hijos continúen en ella. Porque sí, que la hereden y que sigan trabajando en ella, sin importar lo que a ellos les guste realmente. Solo porque esta empresa lleva ya 4 o 5 generaciones en la familia y mi hijo debe seguir la tradición y hacerse cargo de ella. ¿Lo habéis pensado bien, papás y mamás? ¿Le habéis preguntado a vuestro hijo si le gustaría tomar el relevo en la empresa? ¿O simplemente lo dais por descontado y se lo imponéis como una obligación por haber nacido en tu familia? Si vuestro hijo desea hacerse cargo de la empresa familiar, es estupendo. ¿Pero le habéis preguntado a él si de verdad le hace feliz? ¿O si él solo lo hace para que mi padre o mi madre no se sienta decepcionado? ¿Le habéis preguntado qué es lo que más le gustaría en su vida? ¿Lo que realmente le haría feliz? ¿O simplemente no le dais la opción de elegir y vuestro hijo se ve obligado a renunciar a sus sueños por satisfacer los vuestros? ¿De verdad amáis a vuestros hijos o los utilizáis? Ya parezco muy dura, pero es la realidad.
Es lo que estoy viendo. Igualmente cuando su padre es psiquiatra, por ejemplo, o médico, y mi hijo debe ser psiquiatra también, o médico, o fontanero, o constructor, lo que sea. ¿En serio, papás y mamás? ¿Habéis preguntado a vuestro hijo o hija lo que le haría feliz? Sé que amáis a vuestro hijo, lo sé. No me escucharíais si no fuera así. Pero entonces, por favor, despertad, darle a vuestro hijo la suficiente libertad como para poder elegir su futuro, para poder elegir un futuro que le haga realmente feliz a él. A ti no tiene que gustarte. No es tu futuro, es el suyo. La única responsabilidad que tenemos los padres es apoyarles y animarles cuando tengan problemas o cuando flaqueen sus fuerzas. Estar ahí para ellos cuando nos necesiten, sin reproches, solo animándoles a seguir adelante. Eso es lo que significa ser padre o madre. Muy bien, papás y mamás. He sido muy dura hoy, espero que a pesar de todo no me odiéis y sigáis escuchándome. Lo hago solamente porque me duele en el alma el sufrimiento de los chicos adolescentes que se ven obligados a seguir la vocación de los padres cuando en realidad no es su vida, es la de sus padres, la que quieren, bueno, subsanar. Así que, bueno, el vídeo está aquí hoy. Haré una segunda parte porque esto tiene tela. Si os gusta mi canal y no os ofende mucho lo que os digo, suscribiros porfa y compartirlo, darme un like. Me encanta también cuando me escribís vuestro caso. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Un fuerte abrazo.